La ciencia, para ser honesta, se fundamenta en la evidencia. Entonces, la evidencia es la que construye o destruye, en este caso, el conocimiento anterior. Te ha faltado Darwin, que para mí es un personaje quizá de los más importantes de la historia de la ciencia, porque aparte del aporte científico, le dio la vuelta a todo. O sea, sí, también lo hizo en su momento Copérnico, Galileo. Darwin pega no vamos a decir palabrotas, pero es cuando le pega la gran hostia hace 150, poco más de 150 años, al decir que el ser humano no se creó con barro y con agua, como el relato bíblico decía. El Jordi Wild de Guadalupe. Vamos a reírnos. Te lo compro, tío. Eres Jordi Wild de Guadalupe. Hola, esto es El Disfraz de Polifemo. Hoy en El Disfraz de Polifemo hacemos algo que a mí me gusta mucho, que es mirar muy de cerca la historia de la ciencia y de la tecnología. Pero vamos a hacerlo desde un ángulo que no suele aparecer en los manuales. Con esta es ya la tercera visita de Daniel Torregrosa a El Disfraz de Polifemo. Y a ello creo que sería bueno que sumáramos la serie de píldoras que hicimos hace ya unas temporadas. Y sumando todo ello, yo creo que podemos decir que oficialmente Daniel Torregrosa es ya la persona que más veces ha pasado por este pequeño pero coqueto podcast. Para quien no lo conozca aún, Daniel Torregrosa es químico, miembro de la Sociedad Española de Química, experto en toxicología laboral, premio Tesla de divulgación científica y ganador de unos cuantos premios más que no voy a enumerar ahora. Es autor de libros imprescindibles, algunos de los cuales se puede ver ahí en plano. Bueno, si quitas el agua, lo mismo, luego el plano entra mejor. Y esa cámara de ahí nos lo va a sacar perfectamente. Ahora, ya seguimos. Decía que es autor de varios libros imprescindibles, como esos que tengo ahí puestos en exposición. Es colaborador de varios medios de comunicación y, sobre todo, una persona apasionada de la divulgación científica. Lo primero, enhorabuena. ¿Enhorabuena por...? Pues porque antes de grabar esto, te dieron un premio periodístico, el José Carlos Pérez Cobo, si no me equivoco, pero al ritmo que llevas de premio, yo he preferido no especificar. Vaya a ser que cuando se emita esto ya esté obsoleta la información. Pero fíjate, Juan Carlos, lo primero, muchísimas gracias por traerme otra vez. Y es un premio de periodismo y pensamiento crítico. Sí. O sea, yo estoy muy contento porque yo no soy periodista ni... Bueno, ni muchos que se dicen ser periodistas tampoco lo son. Y fue por un artículo que se publicó en La Verdad, que se titula @Devigión, y animo a los oyentes a que lo busquen porque, no por nada, sino porque también, ha gustado muchísimo. Bueno, que lo busquen, sí. Sí. Pues, como decía, hoy hablamos de tu nuevo libro, Historia de la Ciencia y la Tecnología, un viaje que empieza en la rueda y termina en la inteligencia artificial. Este libro viene a ser un relato de cómo hemos llegado hasta aquí, del ingenio humano, de sus meteduras de pata, de sus grandes saltos y de sus enormes zonas oscuras. El libro, que como decimos empieza en la rueda y acaba en la inteligencia artificial, ese salto tan grande, ese salto gigantesco, ¿es una historia ordenada o es un collage caótico de casualidades brillantes? Pues es muy buena pregunta. Evidentemente yo he querido contar la historia de forma lineal, pero ni la historia ni la vida es lineal. O sea, y menos la historia de la ciencia. O sea, hay que contar las cosas de alguna manera. Entonces yo pues he elegido un poco pues el camino fácil, que son capítulos cortos, empezando pues históricamente, nos vamos a 3.000 años antes de nuestra era, por ejemplo.
Y no, que va, es ni mucho menos. Ni mucho menos. La historia de la ciencia, la historia de la humanidad es una historia llena de ramificaciones. Es una historia que más un arbusto con muchas ramas que una línea de algo que va creciendo. En la evolución, por ejemplo, es así. Y bueno, pues habría que hacer algo. Había que hacerlo de alguna manera. No quería tampoco un tratado hipersesudo. Y lo he hecho pues contándolo pues cronológicamente. Fecha, descubrimiento, hasta la actualidad. Has dicho que es fácil, pero bueno, es fácil. Entiendo que te refieres al formato, porque abarcar la historia de la humanidad desde el punto de vista No es fácil. Porque sea quien sea la persona que lo intente, en tu caso eres químico, es decir, tienes una formación muy concreta y por mucho que tú eres una persona apasionada de la divulgación científica, demonios, toda la ciencia es un reto muy importante. Muy fuerte. Bueno, pues no tiene nada que ver que sea químico. Lo que soy ha sido un gran curioso y un gran lector. Y como digo en el libro, mi inspiración siempre ha sido Isaac Asimov. Y Isaac Asimov ya hacía esto. Ya hacía estas cosas de contar la historia o la historia de la ciencia de esta manera, de forma prácticamente cronológica. Entonces, un poco inspirado en Asimov, pues es lo que he querido hacer. Que sea atractivo, que sea para un público más joven, lo puede leer cualquier persona. Creo que estaba ahí un poco la intención. ¿Que ha tenido efecto positivo? Pues me alegro un montón. Pero vamos, que estas cosas, los que trabajamos en divulgación como amateurs, que en mi caso, lo hacemos por una satisfacción personal. ¿Me estás diciendo que no te estás haciendo rico con esto? No, de hecho me cuesta dinero todas estas cosas. Bueno, algo se gana, pero esto cuesta dinero porque organizas cosas, viene gente amiga tuya, la invitas a cenar, te compras libros, compras libros para regalarlos. O sea, no se gana dinero. Cuando te lanzas a hacer una visión tan global, tan desde fuera, decía, por eso de los árboles y el bosque, ¿has detectado algún patrón que te haya llamado especialmente la atención? No, la verdad es que no. Sí, bueno, el azar. O sea, realmente... La serendipia, pero la serendipia es esto... No, yo no diría serendipia. Diría más bien estar la persona en el lugar adecuado, más que una serendipia. O sea, es el entorno, el contexto histórico de la persona. O sea, ¿por qué hay tanta ciencia en Occidente y menos en Oriente? Pues por un contexto, ¿no? La gente seguramente a lo mejor era igual de inteligente, no voy a decir que más que menos. O sea, pero... ¿O por qué hay gente que no conocemos su legado científico? Porque a lo mejor estaba en un momento donde no se registraba y no hay documentos. A lo mejor sí que lo hizo y a lo mejor precisamente lo hizo y se transmitió su conocimiento y llegó a otra persona que lo registró y a lo mejor le atribuimos, que seguro estamos atribuyendo descubrimientos, sobre todo en la antigüedad, evidentemente, a gente con nombre y apellidos que a lo mejor no fueron ellos. Fueron ellos los que tuvieron la oportunidad, o lo encajaron, lo escribieron o lo registraron. Ahí sí que he encontrado yo que, vamos a llamarlo azar o vamos a llamarlo, pues yo qué sé, lo que es la coyuntura social. O sea, ahí sí que he visto yo que eso tiene mucho donde investigar. El problema, que no hay donde no hay fuente. La biblioteca de Alejandría se quemó. Claro, se quemó. Que habría algo ahí seguro, que la humanidad ha perdido, alguna obra de Aristóteles, de quien sea. Y a lo mejor algún autor, y ciencia había seguro, ciencia o lo que era en aquel momento una protociencia, o bueno, ahí está, es un poco por ver un patrón, que no hay patrón. El otro día, no sé dónde leí o escuché, creo que lo escuché, así ya sé dónde lo escuché, en La Escóbula de la Brújula, un podcast más o menos de este nivel de repercusión y fama, como todos sabréis. A mí me gusta más el tuyo, sinceramente. Estamos más o menos allá a la par. A mí ese no me gusta porque mete mucha pseudociencia, yo prefiero el tuyo, que es más serio. Hablando del Renacimiento, venían a decir que muchos de los nombres que se los han escapado, en aquel caso hablaban de arte y de obras pictóricas firmadas, no firmadas, obras de arte en general, tenía que ver con el tema de existir los recibos y los métodos de impresión y de escritura fácil, no de escritura en pergamino o en papiro, sino que por imprenta se pudiera hacer como sellos, como firmas más sencillas y que se facilitara el poder poner tu nombre a aquello que tú habías hecho. Y me parece una cosa totalmente tonta y pueril, con muchísima trascendencia por lo que venían a decir, ¿no? El hecho de poder registrar pues tu nombre vinculado a, o no poder registrarlo. Es curioso, pues estas casualidades son las que hace este tema azaroso, el que ha marcado muchas veces la historia. O lo que conocemos de la historia. También hay que creerse aquí todas estas cosas en la historia de que los monjes estos transcribían y ponían lo que les daba la gana a veces. Cuando copiaban una obra ponían cosas suyas o se inventaban cosas y no sabemos exactamente cuánto hay de original en las obras que nos han llegado ahora a la actualidad, en la ciencia, en los clásicos, la literatura, en muchos sitios. Hasta, bueno, evidentemente los últimos siglos, pues eso ya es distinto, ya hay más documentos, pero la antigüedad es una gran desconocida. ¿Sería correcto decir
que la investigación científica fue cosa de ricos hasta que pasó a manos de las instituciones y que ahora los que investigan son precisamente los pobres? Bueno, la verdad es que está bien planteado. Sí, la verdad es que, claro, en su momento los ricos, la gente con dinero, la que exploraba, los grandes exploradores tenían pasta. Los grandes investigadores tenían mucho dinero. Lavoisier... Incluso yéndonos mucho más atrás. O sea, claro, sí, mucho más atrás había dinero. A lo mejor en las matemáticas no se necesitaba mucho, pero bueno, evidentemente la ciencia, sobre todo la ciencia experimental ya del siglo XVI, XVII, era una ciencia con contenido económico importante. Siempre hay excepciones, por supuesto. Siempre hay excepciones. Pero creo que hay un patrón que me lleva mucho más lejos y creo que te lo quería comentar en un mensaje previo que intercambiamos. Las poligriegas. Es decir, ¿quién investigaba las poligriegas? Pues los que tenían esclavos ahí trabajando para ellos. Claro, si se podían permitir el lujo de dedicarse a la ciencia. Sí, o al pensar. Claro, pues no tienen que estar cavando. Si estás en una obra poniendo ladrillos, te da tiempo a pensarlo justo. Bueno, hay excepciones. Por ejemplo, no estamos saliendo de todo. En el estoicismo, Epicteto era un esclavo. Pasa que luego su enseñanza la recoge otra persona, quiero decir, también estaba puteado ahí como esclavo, y además el amo le pegaba, y le rompía una vez la pierna o la mano, no sé, y ha pasado a la historia, ha llegado luego Séneca, luego Marco Aurelio, eran gente que leía Epicteto. Y Zenón también en el estoicismo se arruinó, eso es filosofía más bien, pero en lo que es ciencia, o la ciencia anterior al conocimiento o al método científico, es de nobles, eso es cierto. Y ahora en la actualidad es lo contrario. O sea, realmente eso fue hay una precaria. Bueno, hay gente con pasta, ¿no? Pero ahora los investigadores en general, ¿a qué te dedicas? Soy investigador. Vaya, pues lo siento. Están en salarios precarios, la mayoría de las veces. Y vidas precarias donde consolidan su vida laboral a lo mejor con 40 o con 50 años. Estamos haciendo algo mal ahí. El que lo consigue. Estamos haciéndolo muy mal. Porque vamos... Estamos haciendo muy mal. Y justo en la mejor época, en la época más interesante de la historia de la humanidad. Porque es flipante lo que estamos viendo y todo el progreso que está a nuestro alrededor. Pasa que lo hemos normalizado que la gente no se muera de enfermedad infecciosa siendo niño. Pues hay enfermedades todavía, hay desigualdad, hay zonas endémicas y hay países con problemas, pero los avances de la medicina, la salud pública es una pasada. O sea, y luego la tecnología, o sea, ahora mismo esto es un podcast que tú y yo que somos jóvenes, pues esto en nuestra época no existía. Tú tenías que estar pendiente de un programa de radio que te gustara, poner la sintonía, grabarlo con la cinta de cassette, o te lo pasaba el amigo, y ahora tú tienes a golpe de clic la biblioteca de Babel en tu bolsillo, que es un teléfono móvil. O sea, es alucinante. Es alucinante, pero lo hemos normalizado, pero si te pones a pensar... Pero tampoco lo estamos gestionando bien, ¿eh? No. Porque pensábamos, si alguna vez fuera posible esto, que ahora es posible, te va a ser maravilloso, vas a estar... O sea, te vas a leer a Platón en... Estamos rodeados de terraplanistas. Exacto. Bueno, siempre han existido. Lo que pasa es que ahora nos llegan, sí. Bueno, el movimiento... Esos movimientos, o la antivacuna, no son nuevos. Lo que pasa es que lo que antes se quedaba en un reducto muy cerrado, que nada más que le hacían caso los dos pirados de su barrio, o dos amigos que tenían alrededor, ahora consigues un eco que llega a muchos más sitios, pero todo eso existía siempre. O sea, tú te pones a investigar y el terraplanismo, las conspiraciones siempre han existido. Lo que pasa es que nadie en una publicación, bueno, y también a veces sí salían, pero es como ahora, que claro, como nuestra mente, nuestros secos mentales están, y nuestra amígdala cerebral está diseñada, bueno, no está diseñada, no hay un diseño. Evolutivamente tenemos esa tara, por así decirlo, de que cuando hay un mensaje que puede ser de alerta o de miedo, no, le hacemos caso porque la amígdala, la biología te dice que le hagas caso, pues le prestamos atención a ese tipo de mensaje, aunque sea unos minutos, para ver si encaja también nuestra ideología, porque es pura biología, porque las cosas que nos daban miedo son las que nos han permitido llegar aquí. O sea, nuestros antepasados en Atapuerca pues sobrevivieron los que cuando oían un ruido se escondían. Los que salían alegremente se los comía el león y esos no tenían hijos ya. Los huidizos, los miedosos, los precavidos, somos herederos de ese tipo de antepasados. Es súper curioso. Es un poco una explicación simplista de la biología evolutiva, muy simplificada, pero es así. Se lo comentaba a Ignacio Martín Lerma. Gran amigo y gran divulgador. Exactamente. Y él no se había dado cuenta de que utilizando una historia novelada para contarnos un poco cómo los neandertales, la evolución de los neandertales, en su anterior libro, bueno, creo que vamos ya por dos libros antes, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que estaba novelado, había una escena, un momento en el que una niña se la comía un tigre o algo así, y yo le hice esa pregunta cuando le hice la entrevista,
y él no lo había hecho de forma consciente. Yo pensaba que era un símbolo de cómo la historia era que aparece un tigre y una niña valiente, intrépida, se va por el tigre y el tigre se la come. Que era lo más normal que pasaba en aquella época. Claro, pero prefiero que la niña, en vez de esconderse, tenía la pericia esa de salir a por el tigre se la comió, esa niña no llegó a reproducir sus genes. Entonces lo leí como un mensaje sobre la evolución genética, sobre cómo funciona, tal, y él simplemente era una cuestión para darle un poquito de dramatismo. Sí. Cuando, es decir, los cobardes que se escondieron, bueno, los cobardes no, los prudentes que se escondieron en la cueva, consiguieron llegar a adultos y transmitir sus genes, y esa chica que tenía el impulso ese de me voy a por el tigre se la comió y esos genes no llegaron a transmitirse. Entonces, digo, aquí hay un mensaje simplificarlo mucho, sí, bueno, estamos simplificando mucho esto. Si nos escucha un biólogo evolutivo, decir que matices, pero básicamente va por ahí. Va un poco por ahí, o sea, realmente tenemos esas cualidades y hay que convivir con ellas. Pero no creo que sea mucho, o sea, hay parte buena también. Antes recuerda que la televisión, teníamos programas de Jiménez del Oso y estas cosas y nos lo creíamos a pies juntillas, y yo el primero, ¿eh? Yo también. Yo el primero, y las disfrutaba. También teníamos combos. Y exacto, sí, pero no había como ahora la posibilidad de tú poder decir, mira, yo voy a tomar ahora un criterio de distancia, un criterio racional. Voy a escuchar esto y voy a escuchar al que dice lo contrario. Ya voy yo solo. Eso implica mucho tiempo y mucho esfuerzo. Efectivamente, hay dos tipos de pensamiento, porque el impulso está el sistema, bueno, esto lo estudió Kahneman, el premio Nobel de Economía. Daniel Kahneman, el sistema A y B. El 1 y el 2, sí. El A y el B. Sí. El impulsivo, el intuitivo, la intuición o la razón. La razón cuesta mucho esfuerzo. Sí. Y el otro te ayuda a salvar la vida. Tú no puedes, si escuchas un ruido raro ahora mismo, que crujen las paredes. Y como decíamos antes, en tu los cálculos casa, mentales ahí. Exacto, tal, tú no puedes pensar, te voy a hacer un cálculo, oye, ¿esto qué será? Pues ya, dices, esto es un terremoto que se aquí pitando. O sea, el instinto ese nos ha protegido y nos ha salvado también. Bueno, hemos salido totalmente de todo. Sí. Pero bueno. Estábamos hablando primero de lo de los científicos ricos, científicos pobres, y el siguiente punto natural que yo tenía pensado comentarte es el preguntarte si ha sido mejor o peor para la creatividad científica que la ciencia, en vez de depender ahora de científicos individuales, fueran ricos o pobres, ahora ya es toda institucional, grandes corporaciones, porque es trabajo en equipo, porque la dimensión se ha hecho muchísimo mayor y ha cambiado todo. ¿Hasta qué punto la creatividad ahí tiene...? Bueno, más que creatividad, yo creo que es el volumen acumulado. O sea, por ejemplo, en mi libro, casi la mitad del libro es el siglo XX y XXI. El 21 son 10 capítulos de 70. O sea, el progreso se ha ido acumulando y de pronto empieza una explosión cámbrica de conocimiento, de avance. O sea, y Isaac Newton, pues a lo mejor era capaz de manejar en su momento pues la física de su tiempo y conocerla entera en todos los ámbitos. La física, lo que había, las matemáticas. Eso ahora mismo una persona es imposible, ni el mayor genio. Él se puede especializar ni en los aledaños de su campo siquiera. Imposible, ¿no? O sea, imposible, ni la persona, ni la mente más privilegiada como podía ser una mente como la de Isaac Newton sería capaz ahora de abarcar lo que abarcó en su momento. ¿Por qué? Porque esto se ha ido totalmente creciendo, y antes pues la gente pues tenía, yo qué sé, leían varios autores clásicos, pero es que ahora la literatura, los libros, lo que se publica, y en ciencia hay tantos campos que es brutal. Sí, o eliges un campo solo, venga, la astrofísica. Pues hay astrofísica de energía, hay astrofísicos que estudian radiación infrarroja, otro visible con telescopios, dentro del visible hay 20.000. O sea, por eso son grandes equipos multidisciplinares, o la física atómica y la mecánica cuántica en el CERN, pues firman los artículos, los papers, miles de personas. Miles de personas muy listas, ¿eh? O sea, gente muy lista. Y no por el rollo endogámico que decimos de las universidades, de que hay un tío allí, de esos miles, hay uno que es experto en las ecuaciones de no sé qué, que te hace las transformadas de Fourier, no sé cuánto. Hay otro que a nivel computacional está el físico. O sea, una cosa. Luego hay líderes, ¿no? Hay gente que un poco ve o sabe buscar un equipo. ¿No? Pero claro, ya no hay un gran descubrimiento como... Bueno, alguna vez hay algo excepcional. O sea, por ejemplo, el CRISPR-Cas, aquí Francis Mójica, que es como que lo tenemos aquí al lado. Bueno, sí, en Elche. Bueno, es de Alicante, está en la Universidad de Alicante, pero perdón, que sé que es de Elche, creo que es de Elche, está en la Universidad de Alicante, lo descubrió en Santa Pola. Bueno, con un equipo muy pequeñito, pues algún descubrimiento que luego eso le dio contenido luego más científico. Pero es muy difícil que una persona sola ahora aparezca en los libros de ciencia con nombre y apellido solo,
De hecho, los premios Nobel ahora, que salen un montón de nombres, seguramente no pasen a la posteridad. Además del aparataje que es preciso ahora, porque antes claro. todos tenés con un palo. Claro, ahora, bueno, tendría que ser algo en matemáticas, así que alguien solo en matemáticas que un teorema lo descubra. Algo así muy extraño, que alguien consiga a lo mejor un reto matemático para que eso pase con nombre, un único nombre y apellido. Que puede ser, ¿eh? Hay momentos en los que, y me voy de nuevo un poco al principio, a la historia, que parece que hay ciertos inventos que están como predestinados, ¿no? Y, por ejemplo, en Mesopotamia, en China, hubo ciertas secuencias de inventos o descubrimientos. ¿Eso es casualidad o realmente el conocimiento necesita unas condiciones culturales muy concretas para surgir? Claro, es que Mesopotamia es la cuna de la humanidad. O sea, es que ocurrieron las cosas en Mesopotamia. ¿La rueda se inventó en Mesopotamia? Pues seguramente no. Pero fue en Mesopotamia donde tenemos los registros de que está ahí. O sea, pues seguramente se inventara en más sitios. No concibo yo que un invento tan redondo, como digo yo, no fuera eso, que fue un tío, un gran genio que lo inventó. Bueno, lo inventaron primero para hacer, o sea, los primeros registros para cerámica, o sea, como un elemento un poco, luego ya alguien lo tiró al suelo y dice, oye, mira, esto, si le ponemos aquí una tabla. Pues mi intuición me dice que tuvo que ser al revés. O al revés, sí, pero lo que se sabe. Un tronco en el suelo, si tú coges un tronco en el suelo, lo puedes utilizar para poner algo encima y deslizar. Oye, si esto lo corto, lo rebanamos y tal, a lo mejor y tal. Pues segurísimo, pero seguro que eso ocurrió en otras civilizaciones. ¿Qué ocurre? Que al ser, por ejemplo, madera, pues no queda ningún registro arqueológico. Claro. Al no tener ningún documento de la época, porque claro, la escritura cuneiforme ahí empezó allí, ¿no? En Mesopotamia, ahí ya empieza. Tebas, todo eso. Claro, entonces por eso fue allí. No hay otro motivo. O sea, entonces, pues bueno, yo lo sitúo allí, evidentemente. Y luego, pues, el papel en China, claro, te das cuenta que al principio la historia antigua no es europea. Quitando luego Grecia, a lo mejor, y Roma. Suele ser más asiática, civilizaciones asiáticas, y bueno, y esta zona de Persia, Mesopotamia, todo Egipto es brutal lo que hay. Luego, en cierto modo, sí, me estás diciendo que había inventos que eran inevitables. Es decir, que por la evolución de las culturas, y en paleoantropología a veces se ha visto eso, que hay cosas que aparecen en una parte del planeta y en otra, más o menos a la vez, en los términos temporales que se manejan ahí de miles de años. Pero que desde un punto de vista paleoantropológico de la historia de las civilizaciones y tal, es prácticamente a la vez, porque un poco la evolución del ser humano ya pedía que... Y viajaban. Bueno, pero claro. No tengo yo tan claro que en una parte del mundo a la otra el viaje sea la consecuencia. Bueno, ¿no? Seguro que habrá de todo, ¿no? Pero seguro que los viajes también, la gente viajaba, claro, y llevaba sus cacharros y enseñaba sus cosas. O sea, el viajar también, las rutas de viaje... Por supuesto, eso que dicen que la América descubrió Cristóbal Colón, eso no es cierto. Los vikingos ya dicen. Por supuesto, ya, pero bueno, sí, era un continente aislado. Tendríamos que irnos a sitios muy recónditos para poder buscar conexiones. Por el polo, sí, a lo mejor Madagascar, Australia, eso sí que estuvieron muy aislados, seguramente. Y desarrollaban otro tipo de cultura, pero al final coincidían en muchas cosas, porque al final el ser humano quería sobrevivir. La tecnología es una herramienta al servicio de la supervivencia. Otra de las cuestiones que planteas en el libro es que muchos descubrimientos son antipáticos para el cerebro humano. Es decir, que la Tierra no es el centro, que la materia no es continua, que la luz no es solo una cosa, que Mendel va y contradice la intuición sobre la herencia. ¿Por qué la ciencia avanza contradiciendo la intuición? Porque la ciencia, para ser honesta, se fundamenta en la evidencia. Entonces, la evidencia es la que construye o destruye, en este caso, el conocimiento anterior. Te ha faltado Darwin, que para mí es un personaje quizá de los más importantes de la historia de la ciencia, porque aparte del aporte científico, le dio la vuelta a todo. O sea, sí, también lo hizo en su momento Copérnico, Galileo. Darwin pega no vamos a decir palabrotas, pero es cuando le pega la gran hostia hace 150, poco más de 150 años, al decir que el ser humano no se creó con barro y con agua, como el relato bíblico decía. Claro, que si tú ahora lo piensas un poco, dices, hombre, barro y agua. Sí, bueno, no sé si la costilla o la mujer no viene de una costilla del hombre. Pero me refiero, si lo piensas un poco, dices, hombre, a lo mejor lo que hay que plantearse es que si lo de la paloma, que si el barro, el agua, la costilla,
a ver si esto va a ser un cuento y es lo otro lo que realmente tiene sentido y no al revés. Aunque lleva cientos o miles de años dando por sentado un pensamiento, digamos, poco racional. Es decir, hemos convertido... Menos años, porque en la época de Darwin, poco anterior, Isaac Newton, por ejemplo, creía literalmente que el mundo se había creado 4.000 años antes de Cristo. Sí, 4.004 y que años. Echaron las cuentas y todo. Él echaron las cuentas, pero es que lo creía, Biblia, y una mente científica como ella no tenían delante pruebas, sobre todo, por así decirlo, de fósiles, no lo tenían delante, pero no eran capaces de ir más atrás y dar una explicación. O sea, Darwin lo que hace es ofrecer una explicación, o sea, un conjunto de evidencias sobre un hecho, o sea, un hecho que no es discutible, que es la evolución. Entonces puso en contexto, entonces ahí a eso es una transformación de la mente que le da la vuelta a todo. Y por eso fue tan castigado. Y era una persona que en un principio era creyente y luego dejó de serlo. Ese es otro de los patrones. Cada vez que uno de estos descubrimientos te contradice lo comúnmente establecido, pues hay penalización, hay castigo, hay ignorancia, sí. Hay... También hay que decir sobre Darwin que dejó de ser creyente porque se murió una hija suya pequeña, con 10 años, y eso no lo soportó eso. Y se enfadó con ese, por así decirlo, Dios bondadoso. Eso es comprensible. Entonces, fíjate, es más curioso que parece que dejó de ser creyente por un drama familiar más que por la evidencia. ¿Y es posible que eso le liberara la mente? Posiblemente, sí. Exactamente, cronológicamente no sé si fue justo. Sí, ya estaba él con la teoría ahí, estaba ahí en el tema. Porque ese es el tema que tiene mucha amiga, hasta qué punto la religión o simplemente el pensamiento, digamos, mitológico asimilado como una verdad absoluta e incuestionable, hasta qué punto eso limita la posibilidad de hacer grandes descubrimientos. O no, porque, por ejemplo, hay un sacerdote que es el padre del Big Bang, Lemaitre. O sea, que la teoría del Big Bang, pues eso para él a lo mejor fue la creación. O sea, precisamente fuimos súper motivados. En su patrón lo encajaría de esa manera. Pero porque lo encajó perfectamente. Claro. O sea, y hay muchos científicos que han sido creyentes, incluso monjes religiosos, y son maravillosos, porque también saben separar. Hay un caso espectacular en este tema. Para mí, lo voy a contar ahora, y lo cuento en el libro. Separar un poco su visión de la vida personal, su religión, de la ciencia. Para mí, uno de los científicos más importantes de la historia de la humanidad, y que gracias a él tenemos este mundo así con magnetismo y con electricidad, es Michael Faraday. Pues Michael Faraday, que no tuvo una educación reglada, o sea, él era muy pobre. Antes hemos hablado de la ciencia de los ricos, ¿no? Él era pobre, era una familia de lo bajísima, muy religiosa, de una secta que ya no existe, era una decisión del cristianismo, era sandemaniano, que creían en la literalidad de los textos bíblicos. O sea, pero literalmente, cualquier cosa que dijera la Biblia, eso era literal para ellos. ¿No se les ocurrió pensar que eso estaba traducido, había pasado por varias manos? Y era una vida súper austera, súper... bueno, pues él era muy pobre y era muy pequeño y se tuvo que poner a trabajar porque sus padres no podían pagarle el colegio, no ya la universidad. Entonces trabajó, entró con 12, 13 años de aprendiz de encuadernador en una imprenta. El tío se lo leía todo. Todos los libros que pasaban por ahí en ese momento, que para encuadernar se lo empapaban de electricidad, les fascinaba la electricidad. Terminaba de trabajar y se iba a la Royal Institution de Londres a escuchar a un noble, o sea, a Humphrey Davy, o sea, yo qué sé, sería ahora mismo un actor, era guapo, era el químico, o sea, Sir Humphrey Davy, o sea, la persona que más sabía de química, que descubrió un montón de elementos químicos y que hacía experimentos allí en plan divulgación. Michael Faraday llegaba allí, el último, se sentaría en el sitio más en el suelo seguramente y se ponía a tomar apuntes. Y como dibujaba tan bien y resumía tan bien, había aprendido el oficio ese en una imprenta, imagino que haría alguna cosa allí, pues un día le enseña las anotaciones a Humphrey Davy y dice, ¿tú dónde estás? Dice, yo estoy aquí de encuaderno, tú te vienes conmigo. Te vienes conmigo aquí a la Royal Institution, te hago ayudante y trabajas conmigo. O sea, se dejó, y esto siendo súper joven. Y el alumno superó al maestro. De hecho, Humphrey Davy, estamos hablando de titanes de la química, dijo que su mayor descubrimiento en su vida fue Michael Faraday. Y descubrió 8 elementos químicos, descubrió, la electrolisis, pero para él el mayor descubrimiento suyo en su vida fue descubrir a Michael Faraday.
la inducción electromagnética. O sea, toda la vida moderna se la debemos a Faraday. Albert Einstein tenía un retrato de Michael Faraday en su despacho. De Faraday, de Maxwell y no me acuerdo de quién más. Pues, o sea, para ponerlo en contexto un poco, sí. esta épica de lo que es la ciencia. Pues hablando de lo que cuesta aceptar los descubrimientos que contradicen nuestras creencias, ¿cuál crees que es, a día de hoy todavía, el que más nos cuesta aceptar? Desde ese punto de vista. Es decir, porque al final todo se termina aceptando o no tanto. ¿Hay alguno que diga, joder, esto nos cuesta aceptar, creo que nos cuesta aceptar que no estamos solos en el universo, ¿eh? Creo que seguimos siendo egocéntricos. Que nos cuesta aceptar que no estamos solos. O sea, no estamos solos. Y que también hay teorías. Me refiero incluso dentro no hay ninguna prueba. De los sesudos de que sí ni de que no. Bueno, de que no hay ninguna prueba. Ahora ha pasado un cometa por aquí. Sí, hay habido unos cuantos payasos hablando. Pero lo que sí que hay una evidencia, que la vida surge muy pronto con unas ciertas condiciones en la Tierra, pero muy pronto. Esa vida puede ser luego inteligente o no, no lo sé. Y parece ser que ese fenómeno tiene que ser más común de lo que creemos. Entonces el universo es muy amplio, muy grande. Es enorme. Entonces yo soy de los que opinan que es seguro que no estamos solos. Y hay gente que opina que no. Que Carl Sagan se volcó en eso. No llegó ni siquiera en vida a descubrir un exoplaneta. O sea, sabía que existían seguro, porque eso ya Giordano Bruno lo decía también. No, ¿verdad? Ni siquiera un exoplaneta. No, porque fue justo cuando murió él y se descubrieron. Él sabía que existían. Lo que pasa es que era muy difícil tecnológicamente. Si aquí tenemos 9, 10, 12... Claro, cualquier estrellita. Claro. Exacto, ya Giordano Bruno lo decía en el 1600. O sea, de estos soles, hay una frase ahí. Giordano que era un personaje. O sea, Giordano Bruno, yo sé que los de la ciencia lo idealizamos, pero lo que era un hereje. Realmente era un hereje. O sea, él no lo quemaron por decir que había otros soles y otros mundos, no, lo quemaron porque era un hereje con el cristianismo, con el catolicismo, pero brutal. Y lo hemos hay un poco mártir. Yo tengo a mi foto ahí, cuando vas ahí al Campo di Fiori a Roma, todos los que nos gusta la divulgación hacemos la foto con Giordano Bruno. Pero realmente era un personaje herético, muy interesante. Y bueno, yo creo que eso nos cuesta aceptarlo. No sé, podría ser una respuesta. No, pero lo digo porque al fin y al cabo todavía no deja de ser más que una teoría. No es un descubrimiento. Más que teoría no es la palabra, yo creo que es una hipótesis. Una hipótesis razonable, sí. pero que, claro, es decir, ¿cómo va a haber vida? Pues bueno, a mí me gustaría, por estadística. Ya va a haber un proyecto ahora, hay una sonda que se ha lanzado a satélite, a Encédalo, para analizar a ver si hay algún tipo de rastro. Evidentemente no vas a encontrar un pulpo que te salude, puedes encontrar algo de vida bacteriana y es posible que sí que en el mismo sistema solar tengamos vida, pero no lo sabemos. Cuando hablamos de astrobiología en este espacio, en la segunda temporada, creo recordar, una de las cosas que me llamó la atención, que me hizo pensar, claro, es que no he caído antes en esto, que es la vida tal como la conocemos, porque estás buscando vida, pero dices, pero ¿qué leche es la vida? Es una de esas cosas que la damos tan por sentada, lo tenemos tan claro que no somos capaces de formularlo de una forma totalmente abstracta que pues, pueda ser extrapolable a otro sistema, no digo sistema solar, otro sistema, otro entorno, porque sí es posible que existan otras formas de vida y que por mucho aparato y por mucha tecnología que tengamos no seamos capaces de verla teniéndola delante, porque hablamos de universos diferentes. Puede ser, sí es posible. O sea, puede ser que, o muy avanzado. Pero las distancias son altísimas. Lo que sí que no hay son visitas alienígenas. Eso, ojalá, ¿no? O me hubiera gustado alguna, pero eso sí que no. Y si las hay, yo creo que dirán, ¿para qué? También. Eso no tiene que ser ni comestible. Efectivamente. Bueno, hay un relato precioso que es de los hermanos... ¿cómo se llaman? Dos hermanos rusos. Ahí se me dio el nombre. La película es la de... El libro es Picnic en el camino. Uh-huh. Y hay una película de Tarkovsky que es... se me ha ido el nombre. Y son Sturgarsky, ya me viene a la cabeza. Los hermanos Sturgarsky, que son de ciencia ficción rusa, tienen un libro que se llama Picnic en el camino, que luego Tarkovsky hizo una película, que es Stalker. Y en esa película, o en el libro, pues una civilización hiperavanzada pasa por la Tierra
Y era una puta mierda y dejan ahí pues lo de... La panspermia. Como cuando tú... No, ya la Tierra ya estaba habitada, creo. No, dejan ahí en la Tierra, pues como cuando tú pasas por un sitio a merendar con tu familia y tiras las latas, los desechos. Entonces, en esta película, pues en este libro también, esos desechos es una tecnología que lo coge, te hace mover cosas, o sea, una cosa que es totalmente loquísima y es, por así decirlo, la sobra de uno que pasaron por aquí, una nave espacial a lo mejor con su familia y dejaron por ahí la basura espacial, la basura suya. Sí, bueno, o sea, súper interesante. Se basa en la misma idea que la panspermia, ¿no? Igual que... Sí, bueno, la panspermia deja la vida, ¿no? Pero en este caso dejan ahí artilugios en un sitio contaminación radiactiva que llegas ahí y te pasan cosas extrañísimas. La película es muy loca y el libro está bastante bien. Los hermanos Sturgaski. Has mencionado antes el azar, la serendipia, también te lo he puesto un poco sobre la mesa. De todos esos descubrimientos en los que el meter la pata, el equivocarse, la casualidad, el azar, estar en sitio adecuado, en el momento adecuado, ¿cuál crees que es el más bestia? El que dije, vaya regalazo que nos ha dado la casualidad o el azar. ¿Cuál es el primero que se te viene a la cabeza? Bueno, la penicilina, por supuesto, porque por la implicación y lo que supuso. O sea, una serendipia ya muy conocida en la historia. Que no fue solamente Fleming, sino también su equipo. Sí, que hubo gente alrededor. La comentamos aquí hace un par de temporadas. Comentamos, sí, pero a mí me gusta también William Perkin, cuando descubrió el tinte malva de forma sintética. O sea, el color malva en siglo XVIII, XVIII ya, pues era un color de moda y para conseguir el malva pues se hacía con de ánimo. O sea, era muy caro conseguir tintes para la ropa y para la gente que tenía dinero. Pues llegó este tío con 19 años, de una serendipia total, o sea, de una reacción química se le descontroló, consiguió sintetizar de forma muy barata el malva y se hizo millonario con menos de 20 años. Pero millonario, lo que no os podéis ni imaginar. O sea, eso me gusta mucho por la historia, es decir, se estudia y a veces tiene premio. Claro. Sí, William Perkin, sí, hay muchos casos. La verdad es que las serendipias son muy curiosas, pero a ninguna serendipia le ocurre a uno que no ha estudiado. Claro, creo que era Picasso, que la inspiración me pille pintando. Efectivamente, pintando y trabajando, ¿no? O sea, echando 18 horas, Claro. Hemos hablado antes de que ahora los equipos son multidisciplinares, son proyectos gigantescos. ¿Tiene sentido la serendipia en un entorno tan burocratizado, tan...? Seguro que ocurren, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor se anulan un poco por el sistema y por el grupo, pero yo estoy seguro que esto ha seguido existiendo. Habrá gente que llámalo serendipia, llámalo que duerme y a lo mejor durmiendo se le ordenan en la cabeza las ecuaciones y al día siguiente salen, pero también porque está el sustrato para que eso ocurra. Claro. Pero eso seguro que sigue ocurriendo. O sea, no se cuenta tampoco, no cuenta nadie, pero casi seguro. La historia de la ciencia, ya hemos puesto un poquito sobre la mesa, también la historia del rechazo. Y cuando un descubrimiento es demasiado innovador, se rechaza. Lo hemos visto un poquito antes. Sí. Pero es que si proviene de una mujer, directamente se ignora. Bueno. ¿Cuál es el caso más sangrante que cuentas en el libro? Pues mira, el caso más sangrante de mujeres que la han rechazado, no lo cuento en el libro porque nadie lo sabe. De hecho, el libro está dedicado a las mujeres ocultadas en la historia de la ciencia. O sea, estoy seguro, y lo sabe mucha gente, que ha habido muchas mujeres en la historia de la ciencia, de las artes, de todo, que han hecho algo y alguien se ha apropiado de su trabajo o directamente lo han rechazado y lo han destruido. De esas no sabemos sus nombres. Claro. A esas le dedico el libro. Lo más sangrante es el que no a las mujeres ocultas que hemos ido descubriendo, sino a las ocultadas a propósito. Entonces, de lo que sepamos, por ejemplo, pues hay muchísimos casos. O sea, de las que sepamos, y yo siempre digo lo mismo, o sea, basta irnos hace 10 años y preguntarle a cualquier persona, dime una científica famosa, y te va a decir Marie Curie. Y para de contar. Y yo, a lo mejor te decía 3 más. 5, siendo lector voraz 40 años. Sí. Ahora soy capaz de decirte 50. Y cualquier persona sabe decirte a alguien más, incluso españolas, aunque sea un poco más reciente. Pero bueno, casos flagrantes, para mí el caso más flagrante es el de Anne-Marie Lavoisier, que era la esposa de Antoine de Lavoisier, que es el padre de la química. Que es el que se colocó las medallas, ¿no? Sí, pero bueno, porque él era un matrimonio donde él tenía su trabajo de funcionario, que le costó la cabeza, pero literalmente, con 50 años. Él era funcionario en Hacienda y por las tardes se dedicaba a la química. Habla de la guillotina. Sí, lo guillotinaron con 50 años a Antoine de Lavoisier. Y su mujer era la que traducía textos, preparaba experimentos, era también con una formación y estaba trabajando todo el día.
Entonces, era una pareja. Yo hablo del matrimonio Lavoisier, porque seguro que él también era brillantísimo. Pero nadie estudia, nadie hasta hace poco hablaba de ella. Y hay un cuadro precioso que está en el Louvre, de Jean-Jacques David, creo que es el autor, que se ve a ella en el cuadro, la protagonista. O sea, es impecable verla a ella y ver a Lavoisier sentado al lado escribiendo. O sea, en su momento tuvo que ser ella, muy inteligente, y la gente lo sabía. O sea, sabían que ella era algo muy potente. Entonces, ese es un caso muy gordo, pero luego ha habido muchísimo más, como Rosalind Franklin, como Jocelyn Bell, que también no le dieron el premio Nobel y fue la que descubrió los púlsar. Muchísimas injusticias con las mujeres. Liz Meitner también descubrió la fisión nuclear junto con Otto Hahn. ¿El premio Nobel para quién? Para Otto Hahn. Pero ella ha tenido un reconocimiento. Es la única mujer que tiene nombre, o que da nombre a un elemento químico, el meitnerio, por Liz Meitner. Y luego habrá algún oyente que dirá, ¿y el curio? ¿De dónde viene? Pues de Marie Curie, pero de Marie y de Pierre Curie, del matrimonio. Ahí sí que estaban los dos. Pero el único elemento químico en la tabla periódica con nombre de mujer es el meitnerio, por Liz Meitner. Pero ella no recibió el premio Nobel cuando ella era... pues era parte fundamental en ese descubrimiento de la fisión nuclear. Y eso no ha sido anecdótico, ha sido recurrente. Ha sido recurrente, Juan Carlos. O sea, eso ha pasado en la historia y sigue pasando. Es que no ocurre ahora, en otros niveles. Es que la mujer no se desplaza por lo que sea también en muchos sitios y a veces nos enteramos de casos así, que parece que tiene que ser alguien que sacrifique la vida personal, que no tenga que tener hijos para poder hacer una carrera científica. Eso es una barbaridad. La mujer aporta muchísimo, la mujer ha sido muy importante en la historia de la ciencia, debe de serlo, y yo creo que yo estoy convencido, por eso peleo mucho por ese tema, siendo hombre, o sea, porque tengo una hija también. Y porque es una cuestión de justicia, entiendo. Es una cuestión de justicia, porque tengo una hija también, tengo una hija y un hijo, y yo quiero que tengan referentes femeninos. Claro. De hecho, mi hija está estudiando una carrera de ciencias. De hecho, ahora que estamos volviendo en una involución en algunos aspectos, te da la razón el hacer expresamente cosas en esas líneas, el que haya gente que quiera agarrarse a la historia mal escrita o incompleta, con vaciado, para justificar acciones del presente. Es decir, para Exacto. despojar de cuotas de poder o de lo que sea. Sí. Diciendo, pero es que mira, ¿cuántas científicas ha habido? ¿Cuántas pintoras ha habido? Pues no es que las haya habido, las que han podido haber. Las que podían, claro, las que la han dejado. Entonces, precisamente por eso hay que ponerlo de forma expresa, porque dice, bueno, podemos decir, lo pasado ya está, bueno, vamos a que el futuro, pero el hecho de que quieran falsear el pasado, no la historia, porque la historia es lo que se ha escrito, falsear el pasado para no retocarlo, no modificarlo, no actualizarlo y no convertirlo en uno más completo con los datos que nos faltaban hasta donde se pueda llegar, porque, como has dicho, las ocultadas del todo no nos vamos a enterar. Por desgracia. Pues el mero hecho de que eso sirva para justificar ciertas actitudes de presente, creo que te ratifica en esa línea. Exacto. Bueno, hay que recordar que la primera química de la historia fue mujer, perdón. O sea, la primera química de la historia fue mujer, se llama Taputi, en Mesopotamia. ¿Y por qué esa sí que la conocemos ahora? Bueno, vas a decir. Te lo voy a decir. O sea, la gente lo puede imaginar, porque tenía pasta, o sea, porque era noble, porque era una persona con mucha influencia, no sé si era reina o era emperatriz, no sé exactamente el rango, era una persona que al tener mucho poder, al ser ella la que mandaba, hay registros de lo que hacía, y lo que hacía era, pues sobre todo, en su tiempo libre, porque le gustaba mucho el tema de destilación, los perfumes, el tema de esencias, fragancias, pues perfeccionó el tema de la destilación. Luego los árabes lo hicieron luego mucho más, le dieron más tecnología, pero hay registros en estas tablillas y en estos registros de que Taputi, que era una mujer de la Baja Mesopotamia, pues inicia, por así decirlo, el conocimiento de la química, en el mundo de las fragancias y los perfumes. Otro de los patrones que me ha parecido detectar en tu libro, repito, Historia de la Ciencia y de la Tecnología, porque lo hemos dicho al principio, no lo hemos vuelto a nombrar, quien haya llegado tarde no tarde, como si fuera directo esto. Decía, es que a veces cuando la sociedad no está preparada para un descubrimiento o para un invento, como que se queda en un cajón y tienen que pasar muchísimo tiempo hasta que se saque de ese cajón. Eso ha pasado bastante, pero ¿sigue pasando?
¿Tú crees que sigue pasando? Es posible. Eso es un poco también el debate de la ciencia básica y la ciencia aplicada. Es muy posible que ahora hay muchas líneas de investigación que parece que no llegan a ningún sitio, se quedan en un sitio hasta que alguien, o en matemáticas ha pasado, gente que hace pues desarrollos matemáticos, oye, esto ¿qué es? Este álgebra tan compleja, hasta que llegan fenómenos físicos que pueden coger esa herramienta y utilizarla pues para hacer predicciones de experimentos y para darle una aplicación. Yo estoy seguro que sigue pasando. Y del libro, ¿algún caso especialmente sangrante que tú dijeras, madre mía, ¿cómo puede ser? De un descubrimiento que esté ahí. Sí, que se en el quede cajón. mucho tiempo. ¿Cómo puede estar esto en el cajón tanto tiempo? Porque en su día dijeron, quieta, tonto, ¿qué tontería estás diciendo? Bueno, sí. Por ejemplo, la máquina de vapor. O sea, el uso del vapor. Herón de Alejandría, creo que fue en el año 100, tenía una maquinilla que era una especie de olla que la calentaba el agua, metía vapor de agua dentro de una especie de esfera con dos agujeritos y eso se movía. ¿Era el mismo Herón de Arquímedes o era un segundo, no? Herón de Alejandría, era otro Herón, con H también. Y el otro era Nerón. allá sí que no estamos saliendo, sí. Bueno, Herón de Alejandría, pues en el siglo 100, creo recordar, pues tenía pues ese sistema, o sea, conseguía con leña, calentando agua, pues que es movimiento, o sea, movía una especie de esfera y lo hacía para que la gente se divirtiera. O sea, iba por los teatrillos, hacía el teatrillo, claro. De calentar eso, se movía eso, como si fuera una olla a presión que se mueve la válvula. Y no se le ocurrió decir, pues de aquí a lo mejor... Claro, pasaron siglos. Esto junto al de Mesopotamia de la rueda, a lo mejor... A lo mejor juntando los palos, pasaron siglos y además Watt, Watt, no solo Watt, sino los precursores de la tecnología del vapor, pues decían que habían leído a Herón, que les sonaba el tema, o sea, y eso estaba ahí. No vamos a hacer un cajón, pero es que estaba ahí delante de los ojos y bastaba pues un poco el desarrollo más de los metales, de aleaciones para conseguir algo más potente, pero estaba ahí. Pues a mí me acaba de venir a la cabeza uno que creo que es todavía más sangrante, aunque a lo mejor no tenga mucho glamour, pero lo vemos todos y cada uno de los días de nuestra vida. La maleta. La maleta. ¿Cuándo se descubrió la maleta? Y la rueda. Claro. Y el juntar los dos conceptos, ¿por qué demonios no se nos ocurrió antes? O sea, la maleta con ruedas. La maleta fíjate con qué ruedas, tontería, sí. ¿no? La maleta y la rueda. Y estaban ahí las dos. Delante nuestra. ¿Cuánto tiempo pasó desde que alguien muchísimo. inventó la rueda y la maleta? Pues yo te diría que décadas, pero no mucho más. ¿No? ¿Décadas? Pues yo creo que son... La maleta. La maleta sí, pero digo, la maleta con ruedas que tiene décadas. Claro, eso quiere decir que 20, 30, 40 años. No, pues de esas cosas que dices, pues, vamos a ver, tan listos nos creemos del ser humano y a nadie se le ha ocurrido, y que además son cosas, digamos, comunes. Es decir, no es una cosa que pertenece a la cultura sudafricana y lo otro es de los australianos que... No, tenemos la maleta, tenemos la rueda, o sea, diciendo suma 2 más 2, pero ahora mismo decimos, pues no, sí, pero ¿a ti se te ha ocurrido? No, a mí no se me ha ocurrido. Se le ocurrió a otro. En fin. Buen ejemplo. Otra cuestión que es recursiva, en tu libro, cada vez que aparece la genética o la biomedicina, suele venir acompañado de la frase desafíos éticos. ¿La ética es ya un motor de la ciencia tanto como la curiosidad? Pues sí, debería ir de la mano. O sea, yo creo que ahora mismo piensa que van mucho más rápido los descubrimientos que la ética. Mira la inteligencia artificial, por ejemplo. O sea, nos va desbordando. O, por ejemplo, todos los avances que hay ahora en conseguir, por así decirlo, descifrar un poco la estructura y la función, la estructura de una molécula y su función. Ya se diseñan proteínas para ciertas cosas muy específicas, sobre todo para el beneficio, para el bien, para curar una enfermedad rara. Ya se puede conseguir saltarse muchos pasos previos en una investigación en medicina, pero eso se puede utilizar también por el otro lado. Para, pues yo qué sé, eugenesia, lo que tú quieras, o para conseguir gente más inteligente, o elegir el sexo, que eso está prohibido, también eso ya se podía hacer antes. Entonces yo creo que tenemos que tener un debate serio de introducir la ética, en este caso casi siempre es bioética, con la ciencia, y a lo mejor frenar ciertas cosas o a ciertos sitios. Acuérdate que había un chino que se clonó, o sea, que hizo... Clonó un gemelo, ¿no? Exacto, y luego, bueno, creo que lo condenaron, no sé si luego murió, no sé, con la condena a cadena perpetua. O sea, la legislación tiene que ir también, la ética y la legislación, para impedir que se haga un mal uso de los avances cientíticos. Pero eso es un tema muy complicado, ¿eh? Entiendo que tiene que ver también con la madurez social, no solo científico-tecnológica, sino social, porque, por ejemplo, creo que era Jenner
y la vacuna. Sí. Claro, ahora cuando te lo leí en el libro dije, me puso la piel de gallina, dije, guau, eso entiendo que entonces les pareció normal. A un niño, ¿no? Darle ahí eso. Sí, o sea, sí. ¿Era la viruela? ¿La varicela? Sí. No, la viruela. La viruela, inyectarle la viruela. O sea, es decir, y si sale bien, un descubrimiento que... Porque en si aquel sale mal, momento, te lo cargas. claro, sí, porque en aquel momento los desafíos éticos eran otros. Ahí se estaba muriendo la gente. Ese niño a lo mejor se hubiera muerto igual. ¿No? Esa misma tarde, otra cosa. Eso de que a lo mejor se hubiera muerto igual me suena a mí demasiado. Eso, pobrecillo, ya. Pero quiero decir que esas decisiones se tomaban en un contexto de que nosotros ahora mismo no podemos concebirlo, que era una mortalidad infantil de un 30-35%. Claro. O sea, no cumplían 5 años, o sea, entre que nacían y llegaban los 5 años, bueno, al nacer se morían un montón. Pues el 30% de los que nacían morían antes de cumplir los 5 años. Eso en España hace 100 años era así. Entonces, esos saltos, saltándose todo, pues claro, pero eso no es comparable con ahora, pues, con ciertas cosas que la gente lo utiliza a veces para modificar un cultivo y hacer una cosilla que te salga de un color, tal. Todo eso también hay que verlo un poco porque también hay que ver la seguridad. Pero bueno, hay bastante legislación que nos protege. ¿Hemos aprendido lo suficiente al respecto? Sí. Yo creo que sí. Yo soy optimista, ya sabes que yo en el libro muy optimista. Yo sé que hay gente que es menos optimista, pero yo sigo siendo optimista. Sigo pensando que estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad. Yo sé que hay desigualdades, que hay guerras, que hay desinformación, todo lo que queráis, pero sigue siendo el mejor momento, con mejor calidad de vida, con acceso mayor a la alimentación de la gente, a la información. Yo, mi espíritu es humanista y los valores de la ilustración yo creo que son ahora es el mejor momento, con todo lo que hay alrededor. Pese a todo, para mí sigue siendo un gran momento. Bueno, ha habido aquí un bache, siempre hay baches, ¿no? En la historia. El bache este último con el Donald Trump y todo esto y Putin por ahí. Que no se ha acabado aún. Pero puede ser una década o 2 décadas, pero sigue siendo algo que seguimos hacia arriba. Hemos nombrado la creatividad como elemento impulsor del crecimiento de la ciencia, de los descubrimientos, de la tecnología. Y efectivamente muchos descubrimientos fantásticos, colosales, se hicieron con medios ridículos, ¿no? El palo de Eratóstenes que hemos dicho, Arquímedes y una bañera, experimentos a ojo, letras talladas a mano. ¿Sigue siendo la creatividad más importante que los medios? ¿O al menos ahora los medios ya lo condicionan todo? Bueno, hay refranes para esto. Venga, pues tírale. No voy a decir, con buena... Niño refranero, niño puñetero. Con buenas, bien tal, ¿no? O sea, con una buena base, no me fastidies. Si tienes medios, si tienes disponibilidad económica para conseguir el mejor equipo, quiero decir, un equipo de instrumentación, pues siempre será mejor. O sea, los caballeros solitarios en la ciencia no lo veo. Se necesita... Pero quizá porque ya hemos avanzado mucho. Es decir, que a partir de cierto punto claro. Ya no puedes avanzar tú solo. Salvo en conceptos teóricos y ni ahí, porque a lo mejor el que es muy inteligente en matemáticas, pues necesita leerse libros que no... Porque que tiene que ir yo vuelvo a Eratóstenes porque es un caso que me fascina, ¿no? El cómo ver la cantidad de idiotas terraplanistas que tenemos ahora mismo, negacionistas de las vacunas, que lo tenemos ahí, que tienen las explicaciones, tiene la revista Science, Nature, todo... Y la mayor evidencia para una antivacuna es que está vivo. O sea, tú estás vivo. O sea, esa es la prueba de que funcionó cuando tus padres te la pusieron. ¿Con un palo, una sombra y un metro? Sí. Bueno, un metro. Bueno, sí, con una cuerda. No, bueno, dice, con 2 palos. Y pudo calcular, no solo demostrar que la Tierra era redonda... No demostraba nada, ya sabía que era redonda. Lo que hizo fue calcular circunferencias. Lo sabían. Si es que en aquella época no tenían ninguna duda. Claro. es que vuelvo a lo de antes, ¿no? Cuando decimos... Lo que le decía el maestro, le decían, si mi maestro dice que es así, yo me lo creo. Claro. Se perdía... Sí. La ciencia construida a hombros de gigantes. Claro. Eratóstenes no hace el experimento que hizo para demostrar que la Tierra era redonda. Sino para medirla, para medir la circunferencia. Y lo clavó. Nunca mejor dicho, como el palo. Lo clavó, o sea, es alucinante el dato. Con un 0, no se quede. Nada. Sí, bueno, algunos kilómetros, yo qué sé, si son 40.000, él dijo, o son 39.000 no sé cuánto, dijo 40. 50 me suena. Claro, pero un problema más de las matemáticas de su época, ¿no? De estar ahí escribiendo ahí. Claro, de estar escribiendo ahí que escribían ahí en la arena. O sea, es alucinante. O sea, esa historia es muy bonita, la cuenta Carl Sagan en Cosmos. Sí, que como dobla unos folios, ¿no? Unos folios, pone la sombra con la lámpara y tal. Era un pozo donde... Era muy bonita de ver, un experimento muy gracioso. Porque ya no hay cosas como Cosmos.
Pues no lo sé. Bueno, hay cosas muy buenas en YouTube, ¿eh? Pasa que hay que buscarlas. O sea, lo que no hay es un personaje carismático como podía ser Carl Sagan. O sea, con ese carisma y ese... Un carisma, era carismático. Era un tío, pero es que te quedaba en... Porque claro, si ahora el carismático es The Will Project, estamos jodidos. Estamos jodidos, sí. Pero cuando he dicho cosas buenas en YouTube no me refería a eso. Vale. Hay gente que hace cosas muy chulas. Hay investigadores... Brian Cox, me gusta muchísimo. No, vamos a decir, lo llaman el heredero de Sagan, no lo es, pero es un tío también con ese carisma, con esa pasión por la ciencia. Entonces, claro, pero no está aquí en España, ¿no? No llegan sus documentales, tienes que buscarlos, subtitulados, es difícil encontrarlos. Pero sí que hay, yo creo que sí que hay gente que transmite muy bien, de hecho hay más que nunca, o sea, hay mucho más que nunca. Cada uno tiene que buscar lo que le guste, de la rama si le gusta este tema, o sea, que busque, que... Claro, pero luego el que sale en los medios es el tipo este de Harvard, no me acuerdo cómo se llama, que Avi Loeb. Que dice que el meteorito ese, que son, es una espacial que viene a no sé qué. Y claro, como lleva la marca Harvard detrás... Es que es un investigador súper bueno, o sea, en su campo. Claro, pero no en otros. Y en su cabeza, que lo que hablamos antes, él es súper bueno, es un tío, vamos, de primerísimo nivel en una parte de la astrofísica muy concreta. Lo que pasa es que él, la gente... Antes de descartar 20.000 hipótesis de lo que puede ser eso, él provoca, es un provocador. También detrás de eso gana dinero, lo que queráis. No le veo, yo tengo sentimientos contrapuestos con Avi Loeb, porque por un lado sé que él sabe que lo que está diciendo no, se aprovecha, pero está consiguiendo que la gente se interese en esto, que nadie se interesaba. Entonces es una reflexión. ¿El fin justifica los medios? No lo sé. Si te vas a interesar por la astronomía y lo vas a hacer desde el terraplanismo, pues a lo mejor no vamos bien. Bueno, pues mucha gente, y no soy yo el único, se interesó por el pensamiento crítico viniendo al mundo del misterio. Mucha gente, yo el primero, pues me gustaban los programas de misterio, yo me tragaba todo lo que decía Jiménez del Oso. Yo también lo veía, Jiménez del Oso. Yo leía JJ Benítez, o sea, y a lo mejor entré en la ciencia, luego empecé a descubrir otras cosas, ¿no? Pero claro, es que ahora mismo este señor ha conseguido que se abran los telediarios con esto. Entonces tengo el sentimiento de decir, joder, es que no es, sé que no, yo lo mataría, sé que lo haces por dinero, desgraciado, pero has conseguido algo que bien llevado, y él suele ser prudente, cuidado, que él también juega mucho con la ambigüedad, da datos, o sea, es un tipo para leerlo. Es que la gente habla también sin leer los artículos que le escriben. Entonces hay que leer los artículos, le dan muchísima caña y se la merece. Es que tengo amigos de Héctor Soca, le dan muchísima caña a este tío, se la merece. Pero él viene a decir que como no es absolutamente... Ya. Pero yo me pongo en el lado de decir, habrá gente aquí, si tuviéramos la bola de cristal, habrá gente que empieza con esto y a lo mejor acaba estudiando una carrera y será el nuevo que descubra... No, si es así, bienvenido sea. Pero... Claro, es que estoy seguro que sí. Es que yo creo que sí, en este caso muy concreto, solo en este caso, no en otro. No extrapolemos, que la gente no me malinterprete, porque hay los programas de misterio son el ser muy malos. Pero en este caso concreto, como viene de esta persona y el tío es listo, que tonto no tiene un pelo, pues cuando lees los artículos te dice, ostras, que sé por dónde vas, sé lo que me quieres vender, no te compro tu argumento porque hay 20 cosas antes de lo que tú dices, pero macho, pero hay mucha gente que se está pasando del otro lado porque este tío decía estas cosas, como al escepticismo, Bueno, si es así, bienvenido sea, porque yo ya pensaba, digo... Pero con pinzas lo estamos diciendo. Bienvenido sea, pero quiero decir, yo tengo que no sé juzgarlo, no sé juzgar a este tío. No me atrevo. Más una nueva oleada de gente haciéndose sombreros de papel de plata. Pues no, yo creo que no, con este no. Bueno, pues, con este no, porque lo argumenta muy bien. O sea, y no, de verdad, no es tajante. No es tajante. Te deja que tú vayas cayendo en sus redes. Lo digo, de verdad, si alguien que lea sus artículos, ahora lo publica en Medium, en una plataforma... que es libre, se pueden leer. Y luego, si alguien tiene problema con el inglés, ahora mismo en internet tú puedes traducir cualquier artículo. Que lo lean y que vean por dónde va. Pero no soy fan, todo lo contrario. No soy fan lo más mínimo. Pero tengo sentimientos contrapuestos. Retomo uno de los temas que se ha tocado superficialmente, pero que me gustaría profundizar un poquito. Se suele decir que la ciencia y la religión están enfrentadas, pero tal vez si lo miras con más perspectiva, quizá hablamos de ciencia y poder, más que religión. ¿Es más exacto hablar de choque con instituciones que con creencias? Choque pues las personas, el poder es que está clarísimo. O sea, las creencias, yo creo que lo que he comentado antes, de hecho, grandes figuras de la historia de la ciencia no veían en su cabeza incompatible la religión con la ciencia.
De hecho, la gran mayoría, Newton, Faraday, muchísimos de ellos pues eran ultra creyentes y hacían una ciencia de primer nivel. Claro, son las instituciones, el poder, las luchas, bueno. El refrán, como dice, con el clero hemos topado, con la iglesia, sí, con la iglesia hemos topado. Pero no dice con la religión, dice con la iglesia. Con la iglesia. Es decir, con la institución, no con la creencia. ¿No? Las creencias son muy respetables. Y además, bueno, hay mucha gente que critica, que dice, no puedes ser científico si eres creyente. Pues hay gente que lo es. Pues habrá que escucharlo. Yo no lo soy, pero habrá gente que no tenga en su cabeza ningún problema. Al final somos personas. Yo creo que más bien son buenas o malas personas más que crea o no crea. O eso al final es otra cosa. Hay saltos como el del papiro al papel, que llevan siglos de margen, o del papel al algoritmo, también hay 7 siglos, quiero recordar, que del 100 y pico al 700 y pico, ¿no? Otra mujer con el algoritmo. Correcto. Hija de Lord Byron, Ada Lovelace. Sí, efectivamente. Sí, hay muchas mujeres en el libro y en la historia, son interesantísimas. Y te lo quería plantear precisamente por eso, porque eso, me gusta que hayas entrado por ahí. Un ejemplo, con otra mujer, Hedy Lamarr, la actriz. La madre del wifi, efectivamente. Por eso se esforzó un poco esa tecnología por un tema militar. O sea, Segunda Guerra Mundial, ella era ingeniera, entró en un proyecto, entonces el proyecto Manhattan. Todas estas cosas también por una fuerza un poco de decir, se necesita, hay una guerra y hay que sacar aquí el conocimiento y las cabezas tienen que ponerse a pensar para solucionar problemas de la guerra. Y para el tema de los submarinos, la comunicación, la precursora fue precursora del tema del wifi. Y es una historia súper chula también. O sea, y la gente a lo mejor no lo sabe, que era una actriz de Hollywood. El primer desnudo en la historia del cine. O sea, una mujer súper feminista, un personaje interesantísimo como actriz y luego como científica, como era ingeniera. En sus inicios de actriz compaginaba con ingeniería. Pero es posible que haya personas como ella que estén predestinadas a gracias a su talento, a hacer estos descubrimientos o a tener ese perfil, porque ella estaba en Hollywood, en un plató de grabación y utilizaba los tiempos muertos de los varones para dedicarse a hacer ahí cosas de ingeniería. Sí. Pero, es decir, en otro contexto también habría llegado a lo mismo. Pues no lo sé. Porque en principio este era el contexto menos adecuado. Sí, es aparentemente. No lo sé, la verdad es que no lo sé. La verdad es que habría que preguntárselo a ella si tuviéramos la oportunidad. Ya, claro. Sí. Ni idea, la verdad es que no lo sé. Puede que sí, puede que no, ni idea. Esto tenía que ver también con lo de los 7 siglos. Por si hay algo detrás, pero ¿qué pasa entre el siglo I y el 8? Esos 7 siglos. Que no hay nada en tu libro en esos 7 siglos. Bueno, no había nada relevante, puede ser. Es que claro, hay que elegir. No hay ningún motivo. Al final, pues claro. No me refiero a ti como autor, sino decir, claro que pasó algo en la historia de la humanidad que justificara eso. Sí, me deja muchísimas cosas, pero claro, no cabe todo. No cabe. Hay 20.000 historias por ahí en medio, seguro. ¿Cuál es para ti, de los que mencionas ahí, o bueno, otro, pero supongo que ese será de los que mencionas ahí, el invento menos valorado? Menos valorado de la historia como invento. El más infravalorado, vamos, si quieres decirlo así. Bueno, la verdad es que una cosa es infravalorado, otra cosa es que lo percibamos, nos hayamos acostumbrado a él. Porque la electricidad es que nos hemos acostumbrado. No está ni mucho menos infravalorada, pero acuérdate, o que recuerden los oyentes, qué pasó cuando hubo un apagón. Bueno. Este año. O sea, de pronto nos olvidamos de lo que uno lo tiene tan sumamente normalizado que tú das por hecho de que todos los días tienes electricidad o hay un corte que te afecta a ti en tu barrio, puede pasar un par de horas hasta que vengan a arreglártelo. No. La electricidad mueve el mundo, pero vamos, de una manera espectacular. O sea, eso como invento me parece una pasada. O sea, como invento y revolucionario, hay Michael Faraday, estuvo ahí en esos inicios, y Humphrey Davy. Pero no era esa la pregunta, ¿verdad? Era un poco algo que no hayamos valorado suficiente. Para mí ha sido todo lo que está relacionado con la salud. O sea, el cloro, por ejemplo, como lo he contado muchas veces, el cloro como agente desinfectante. O sea, quien descubrió que los compuestos con cloro mataban bacterias y podía ser eso algo que se utilizara a escala masiva para potabilizar el agua, a ese le debemos la vida. Entonces, para mí ese descubrimiento lo pondría a la cabeza también como la síntesis del amoníaco. Bueno, ahí. Pero lo vamos a dejar con el cloro. Vale. Con la cloración, con la potabilización del agua de consumo. Las disciplinas
son tal como las conocemos a partir de una clasificación artificial? Es decir, ¿dónde están las fronteras entre la física, la química, las matemáticas? ¿O hay un punto en el que tienes que borrar un poco esa frontera porque porque hasta donde yo conozco, que yo estudié ciencias lo justito, pero no... La física y la química, cuando tú te pones a profundizar, es decir, a ver más de cerca, hasta que llegas al átomo, llega un momento y dices, bueno, ¿esto ya es física o es química? ¿Dónde está la frontera? ¿Es algo artificial la separación? Totalmente. En ese caso sí. Para poder estudiarlo. Sí, en ese caso poner nombre e ir parcelando. Por ejemplo, los científicos del romanticismo estudian todo. Y no solamente ciencia. Eran filósofos, no solamente ciencia, sino que era latín. O sea, ellos estudiaban clásico. Mezclaban el latín con la biología, con la botánica. De hecho, eran todo. filósofos, no eran científicos. Efectivamente. De hecho, en el mundo anglosajón, los doctorados es PH, ¿no? La PH de filósofo. PhD. El filósofo, o sea, licenciado en filosofía y puede ser químico o físico, lo que sea. Sí, yo creo que ha sido un poco la especialización, ha habido que especializar y luego dentro de cada disciplina está el físico atómico, el físico de alta energía, el físico de la Tierra, física de la Tierra, o sea, todo eso se ha ido parcelando, troceando, porque el conocimiento es tan amplio que hay que ir separando. Pero bueno, y luego hay que repetir, no hay ni ciencia ni letras, todo es una única cultura. Esto de soy de ciencia, soy de letras. Esto ha sido el gran error de la educación de los últimos años, el haber separado las humanidades de las ciencias, que tú tenías que elegir, ¿no? En tercero de BU o algo así, o en segundo. Bueno, o elijo ciencia o elijo... No, bueno, en realidad al pasar al instituto. Sí, al pasar, sí, ahora 13, es con la 14 ESO, años. Sí. Y sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo porque, en mi caso al menos... yo sigo sin saber si soy de ciencias o de letras. Es decir, es que no lo eres. Asumiendo que se pueda ser de algo de eso, ¿no? No lo somos. Porque lo decía porque sí acepto que haya gente que sea de. Es decir, que su perfil psicológico, su gusto, su facilidad. Antes en el café hemos hablado de las altas capacidades. Las altas capacidades están focalizadas a veces y hay gente que tiene una focalización muy clara, otros más diversa. Luego sí acepto que se pueda ser de ciencia o de letras, pero lo que no me cabe en la cabeza es que con 13 años una persona tenga que decidir hacia qué lado va. Eso es injusto. Lo comentamos ya otra vez. Lo hemos comentado otras veces, sí. Pero es que sigue siendo injusto. Y sí, es que es injusto. O sea, y se hace de forma arreglada, quiero decir. Es que además haces una educación que tienes que elegir, vamos, que es que no hay opciones. Ya tienes que luego acudir, pues eso, a que te guste como hobby, leer algún libro de historia, si te has tirado por la rama de la ciencia, o viceversa, que te guste algo de divulgación científica, si eres de... No sé, eso es un tema que tenemos ahí. El latín se ha quitado de ser obligatorio en las escuelas. El latín. Yo no estudié griego, pero latín sí. Que siempre he sido... A mí me encantaba la ciencia siempre. Y ahora agradezco haber tenido esos conocimientos mínimos de latín porque me ha servido. Claro, yo lo eché de menos cuando empecé a estudiar periodismo. Y necesitabas profundizar en el lenguaje, claro. Pero más, no tanto como herramienta, sino como filosofía, es decir, como forma de entender las raíces de las palabras, ¿no? Como decía Legrigelmo, de las cerezas del lenguaje, y tú tiras de una cereza y te llevas las demás. El lenguaje, las palabras tienen los sentidos vinculados unas a otras, y al final todo eso va al latín, a las lenguas. Pero y el griego, o sea, yo tengo amigos médicos, que hay gente que estudia medicina, gente muy brillante, claro, que estudia medicina, pero que venían de carreras de ciencias puras, de letras puras, perdón. O sea, fíjate, que sin estudiar biología, un tío de estos, amigo mío, letras puras y estudia medicina. Y me dice, ¿tú sabes lo que me sabía a mí el griego? Para pasarme por delante a todos los compañeros. Saber griego, claro, le costaba 2 segundos estudiarse todos los catálogos de enfermedades porque se sabía las raíces, claro, sabía exactamente eritro, sabía lo que rojo, tal. O sea, sabía exactamente con las palabras griegas que todas las enfermedades vienen de por ahí. Y se pasaba de corrido y le resultaba súper fácil estudiar alguna asignatura o en medicina. O sea, es que se ha perdido muchísimo con esa separación. Vuelta a la globalidad del conocimiento en los institutos y escuelas. Ya. Vamos a hablar un poquito del libro en sí. ¿Cuál ha sido el capítulo más difícil de escribir y por qué? ¿O no ha sido, no había ninguno que diga, o sea, este me ha costado? Es muy fácil, hay mucha información, o sea, es algo que es muy conocido. Yo le he dado mi toque personal muchas veces, o sea, como dificultad, la verdad es que nada. Algunos me han sorprendido porque habían cosas que yo he descubierto que también, oye, mira, esto qué interesante, esto quién lo hizo, de qué manera.
pero como dificultad ninguno. Realmente son historias, realmente no creo que haya descubierto ninguna historia desconocida. Porque al fin y al cabo es un libro muy sintético y muy, digamos, básico, porque son 300 y poco páginas. Claro, la historia universal de la ciencia y tecnología tienes que ir a lo básico, porque uno que pretenda ser escrupuloso y completo, pues hablábamos de volúmenes y volúmenes, claro. Pero entonces ya no sería la idea de lo que tú pretendes, que es acercarlo. Sería infumable. Y a mí jamás se me hubiera ocurrido ni acercarme al libro, ni comprarlo, ni tenerte aquí hablando del volumen 30 de una obra de 50 volúmenes a 1000 páginas por volumen. En todas las cosas porque no habrías llegado vivo a terminarlo por lo que eso implica. Porque aquí, Isaac Asimov, hay poco gente con la capacidad de escritura. Bueno, la verdad es que también metía la pata Isaac Asimov. Bueno, yo la meto. Sí, pero simplemente por la capacidad de escritura. Bueno, es flipante lo de Asimov, que se escribió 500 libros. Es que eso se sale fuera de lo normal. Decía, 500, la cifra es dice, esa. yo quizá no sea bueno, pero soy prolífico. Exacto. Y era bueno. Y Asimov era un personaje que te hacía buscar otros libros, o sea, te abría puertas. O sea, son libros que llevaban a otros libros. Claro. Tanto en la ficción como en la divulgación. Te planteaba el tema, y daba su opinión y se mojaba, o sea, era un auténtico genio. Carl Sagan era más el lirismo, era el que te quedabas ahí en tu lugar ahí encogido por todo. La boca abierta. Exacto, por la parte más lírica. Pero Asimov era el bulldog, el que te tiraba fuerte ahí. Sí, si tuvieras que mañana sacar una segunda edición, ¿hay algún capítulo que ahora mismo lo ampliarías o lo modificarías? Sí. ¡Ay, se me ha quedado esto ahí! Sí, el último, el ChatGPT, por supuesto. Bueno, tú pones la versión 3 y estamos ya aquí tengo la 5. Yo soy súper optimista con ChatGPT en el libro, porque yo soy optimista y ahora pues te diría, pues tampoco ha sido para tanto. Es súper útil, es una herramienta fabulosa. Pero fíjate, la hemos normalizado ya. La llevamos en el móvil, le preguntamos cosas y hay una cosa muy positiva. Ha despertado el espíritu crítico que teníamos adormecido. Sí, a ver. Sí. Yo creo que ahora mismo la gente que utiliza, yo el primero y todo el mundo ya, es cuando te das cuenta de que te la cuela por todos lados, de que es complaciente, de que te hace caso. Llevas un cuidado. Yo tengo el ChatGPT de pago, que se supone que hay que llevar un cuidado. Es más peligroso que Spinetta repartiendo preservativos. Porque mete cada gamba, cuando tú sabes de lo que está hablando, te mete cada trola por ahí, se inventa cosas. Sí, es verdad, tienes razón. En realidad, bueno, sin apretar, esa respuesta... Y sin apretar, no hace falta apretarle. Si la aprietas, se inventa cosas. Se te inventa referencias bibliográficas, o sea, hay cosas que hacen muy bien. Pero no te sirve para eso. Sirve para cosas muy chulas. Para decir, oye, mira, estoy bloqueado con esta cosa, dame un título para este artículo. Eso. O dame 5. Oye, mira, y no pones el que él te dice, pero te abre puertas. Es genial. Pero no es la panacea. No. Ni muchísimo menos. Pero lo que inventa, yo lo he utilizado como herramienta para la preproducción. Es decir, sugiéreme posibles temas para la siguiente temporada del disfraz de Polifemo. De saca temas, muchos de ellos son una vuelta de tuerca a lo que ya hago. Digo, bueno, dime cosas nuevas, venga. Digo, vuelta de tuerca. Proponme personas concretas con un perfil determinado, de edad, de sexo, de tal y igual, ¿no? De perfil profesional y tal, y dame su ¿cómo se dice? Su organización, ¿no? Su filiación. Y empezar y sacaste una lista y que ni uno fuera real. No son reales, ni siquiera. O sea, Carlos Martínez no sé qué, de la Pompeu Fabra, del Departamento de Biotecnología no sé qué. Y no existe. Y tal como te lo estoy diciendo yo ahora, y decir, pues, hombre, existe un Carlos, existe un Departamento de Biotecnología, pero no existe o sea, invento tal. Y dices, ¡buah! Vaya peligro. Pero no hay que confundir esto con la inteligencia artificial que se está aplicando en la empresa y en centros de investigación, que es flipante. Que nosotros para vemos plegamiento de proteínas, 3 o 4 capas por debajo de los Sí, pero las otras las alimentan ellos, las controlan, supervisan. Quiero decir, hay una parte matemática muy potente que es súper útil, pero eso no es la inteligencia artificial que uno tiene en su móvil con el ChatGPT, que es un texto de lenguaje predictivo. No deja de ser eso, que te suena bien en tu cabeza lo que dice, pero cuando tú has leído o has utilizado mucho ChatGPT, cuando alguien te escribe algo, no hace falta pasarlo por ningún programa. Se nota la legua que eso no lo ha escrito alguien. Yo la mayor utilidad que le veo es, tú le proporcionas los datos son estos, ahora redacta tú un texto no tengo tiempo ahora de ponerme a redactar un informe técnico, estos son los datos, ya sabes cómo funciona esto, ya te lo he explicado, claro. Hazlo tú, tío.
Un informe técnico. Ahora, ya está. No le pidas que los datos los busque él, porque entonces es cuando tú dices, ahí te... Se está volviendo, se tiene que volver los exámenes orales, donde uno, a lo mejor un alumno te saca un trabajo, con ChatGPT puedes hacer un trabajo de tesis doctoral, pero tú siéntate aquí y cuéntame. Esa es una de las preguntas que... Te voy a hacer preguntas incómodas a ver por dónde sale. Que le hago a mis amigos profesores de instituto o de incluso de universidad, ¿cómo gestionáis ahora el tema de los trabajos? Tú ya no puedes mandar trabajo porque tienes claro que se lo van a copiar. Es decir, ¿cómo solucionas eso? No es copia, son originales, que es lo peor. Es que son originales, pero son muy buenos. Claro, pero me refiero que no lo han hecho ellos. Exacto. Es decir, ¿cómo gestionáis esto? Y no lo saben, no saben cómo gestionarlo. Es decir, no saben, más allá de esto, directamente te pongo aquí cara a cara. Sí, pero no pueden hacerlo con 40 en una clase. Claro, es decir, no saben cómo gestionar eso todavía. Esa es una de las grandes incógnitas. Yo creo que van aprendiendo. Yo creo que tienes que tener ya... Me vas a decir tú que esto lo has hecho tú. No, pero no me refiero por eso saber un poco por dónde va el de evitar el engaño, sino de que al fin y al cabo el alumno aprenda y trabaje. Es decir, porque el objetivo de que aprenda y trabaje, es decir, porque todas las formas que se me ocurren al final terminan en el ChatGPT. Luego no sé cómo gestionar eso. Y eso lo he escuchado de tanta gente. Sí, pero yo creo que es muy bueno, de verdad, porque lo obliga a buscar, a escribir, a intentar hacerlo de esa manera. O sea, pese a todo, yo sigo pensando que es una herramienta... Es que está ahí, o sea, que es muy útil, pero y está despertando espíritu crítico. Bueno, mira que hemos luchado por eso de otra manera. Está despertando porque como te afecta a la cagada, como la puedes cagar, te hace un diagnóstico de algo, porque le hace una foto que tiene una mancha no sé qué, y dice, hostia, y te dice cáncer no sé qué, y dice, espérate que me vamos a coger esto, vamos a preguntarle a otro sitio, vamos a preguntarle a un médico, cosas así. ¿Hay algún descubrimiento que te gustaría ver en vida que no se haya producido todavía? Claro, a mí me gustaría muchísimo, a todo el mundo lo que hemos comentado antes, que se descubriera que hay vida fuera de la Tierra. O sea, eso me gustaría muchísimo. Como descubrimiento. ¿Vida seca o da igual, con apretarías un poco? No, una bacteria. Aunque sea una vida bacteriana me conformo. Y luego también, más que como descubrimiento, como a nivel tecnológico, que el hombre llegara a Marte. O sea, me encantaría eso. O sea, primero, saber que no estamos solos, confirmar una de las cosas que cuentas en el libro es que ya es posible fabricar oxígeno en Marte, que esa es una de las barreras. Es decir, no llevártelo, sino con los elementos que hay allí. Con muy poca cantidad, eso no. Yo digo llegar, que el hombre... O sea, una hazaña... Bueno, ese es el paso. Llegar y volver, claro, pero necesitas tener oxígeno allí o poder estar un tiempo... Eso, terraformar Marte, eso quedan muchísimos miles de años. Pero que podamos ver ahora... Con alguna sonda, alguna de exploración espacial, conseguir, o con sonda o con algún telescopio que vea algo extraño, que sea confirmar un poco vida bacteriana. Pues no creo que tengamos posibilidad de ver otro tipo de vida. Y llegar a Marte, porque claro, yo cuando tenía 15 años y tú cogías la revista muy interesante, el hombre en 20 años, el hombre está en Marte. Pues cuando tienes 30 te dicen 20 años, cuando tienes 50 siguen diciendo 20 años. Y no llega ese momento un poco de vivir. El Regreso al Futuro también nos sacaban el patinete magnético y no ha llegado todavía. No ha llegado todavía. Existe, pero es muy caro. Mencionas a Ramón y Cajal en el libro, y yo te lo quiero sacar, pero por otra cuestión, que es que tú dices que cuentas que montó un cañón casero siendo adolescente y terminó en la cárcel. Sí, señor. ¿Es posible que eso nos dé esperanza a que aún tenemos solución los que alguna vez y unas cuantas veces no hemos salido del renglón, somos el renglón torcido que no manejan de enderezarse? Es que la historia de Cajal adolescente es para enseñarla en los centros educativos y decirle a los profesores, dice, no deis por perdido a ninguno de estos desgraciados. Sí, no lo deis por perdido todavía. La pregunta no va que mucho, no, coña, hay un poquito de coña nada más. Estuvo casi, se carga a un vecino suyo porque le reventó la puerta de la casa, que casi mata, era súper rebelde, el padre no sabía qué hacer con él, era un personaje, era un delincuente juvenil prácticamente, hacía culturismo, el tío estaba súper fuerte. O sea, era una cosa graciosa y bueno, es anecdótico, pero sí que es verdad que esa anécdota, pues, como moraleja puedes decir eso, no des nunca por perdido a un desgraciado de estos que te hace pirulas, pero que no maten a nadie, pero que puede ser luego un Ramón y Cajal. Pero claro, Ramón y Cajal hubo uno y va a ser muy difícil que haya. Este sí que fue un genio solitario, él solo, Sí. O sea, él solito, y no hace demasiado tiempo, contra todo, y en España donde no había medios. No había medios. Y tampoco estamos muy es ahora. El autor en su campo más citado, sigue siendo el autor más citado en neurociencia y o sea, en todas las ciencias del cerebro. O sea, porque claro, todo lo que él hizo con identificar o aislar la neurona se sigue citando. O sea, a nivel de los autores más citados
en la ciencia en general y en su campo en particular. Tu micrófono ha empezado a la altura de la boca, está terminando está ya bajando, casi. Es verdad, a la altura de... No, déjalo. Lo que quiero decir es que vamos con la última, que eso es un indicativo. O a lo mejor es que he crecido yo. Puede ser, yo lo dudo mucho. Yo me inclino a que... Hay que ser escéptico, hay que plantearse la alternativa. Ha ido bajando el micro y eso es señal de que tenemos que ir terminando, así que te lanzo la última ya. ¿Qué te gustaría que el lector sintiera al terminar el libro? Me encantaría que se fuera otro libro, que fuera una puerta, o sea, libros que abren otros libros, ¿no? Que acabara mi libro y dijera, oye, pues este tío me ha hablado de no sé quién, vamos a buscar esa historia, o de este descubrimiento, o de este periodo romántico de la ciencia, o la antigüedad, o voy a indagar en la Edad Media, a ver qué. Eso es lo que más me gustaría, que fuera pues un jardín de senderos que se bifurcan, parafraseando a Forges, y que llevara a otros caminos. Pues me ha parecido poco ambicioso, porque has dicho que se fuera a otro libro. Pero es que, claro, tú pones 70 casos ahí, yo creo que eso da para unos cuantos más de un libro. Da para muchísimo, sí. Entonces, bueno, que se interesan en otras cosas. Pero libros o historias solo. Sí, sí. No tiene por qué ser ciencia, puede ser la historia de un periodo histórico. A mí es que la historia también me gusta mucho. Bueno, bien contada es muy buena. Y de hecho aquí se unen las dos cuestiones, porque sin una sin la otra no se entiende. Y las personas que lo hicieron posible. Yo soy, vamos, tú lo has visto en el libro, soy muy partidario de no de hacer geografías, vidas de santos, no, pero sí el lado humano, pues contar estas cosas de Cajal, contar otros que Newton era un cabrón, o sea, estas cosillas, pues también, no sé, prueba humaniza de que te gusta, la ciencia. Prueba de que te gusta es creo que te lo comenté, sí que, no sé, era Lavoisier, lo que decías que perdió la cabeza, pero en el libro lo comentas de una forma de pasada, digo, hombre, lo cuentas muy de pasada, tú dices, es que lo he comentado, lo he contado tantas veces que yo no le di importancia, claro. Claro, pero yo digo, espera. Digo, hay una historia ahí detrás. Y hay un historión detrás, claro, pero es cierto, lo has contado muchas veces. Entonces, sí, a lo mejor faltó decir, por ejemplo, cuando guillotinan a Lavoisier, que tenía 50 años, ¿eh? O sea, él llega ahí el régimen, o sea, ya después de la Revolución Francesa, pues lo condenan porque estaba en un puesto ministerial ahí en Hacienda, era recaudador de impuestos. Es que claro, eso nunca es simpático. Y Lagrange, que era el mayor matemático francés de aquella época, Lagrange... ¿A que le dedicaron los ZZ toda una canción? Pues ya no la conozco. Sí, la más mítica. Lo que pasa es que yo creo que no hablamos del mundo de Lagrange. Habría que preguntárselo a ellos. La verdad es que nunca ha sido ZZ mi favorito, pero bueno, nunca me han gustado, no sé por qué. Mira que soy por las no, que va. Y mira que soy metalero, ¿eh? Sí, por eso que tú no soy de ellos. Pero Lagrange dice, bastarán no sé cuántos siglos para conseguir. En un segundo se ha perdido una cabeza y ahora faltan 10 siglos más para conseguir una cabeza como esta. Porque era también un privilegiado. Él y su mujer, ya hemos dicho que su mujer también, pero fue bastante injusto, bueno, pues que le cortaran la cabeza a esa persona, pero bueno, yo qué sé. ¿Tienes algo entre manos ahora? Pues la verdad es que no. Tengo un periodo de descanso, bueno, sí. Bueno, es posible que haya algo, sí. Estoy ahí porque pensando. Estamos ya casi coleteando con el final de la promo de este, porque tú a lo tonto, te he visto en un montón de sitios, entre la divulgación, la promoción del libro y tal, no paras. No paro, pero quiero escribir otro, seguro. Que este libro me tiró un verano escribiendo y se pasa mal. Pero se pasa mal, pero luego lo recuerdas con un cariño que te mueres. Y luego si ha tenido éxito, que lo está teniendo, porque la verdad es que estoy encantadísimo. O sea, este verano, bueno, Rosa Montero en Radio Nacional, en el programa de Pepa Fernández, de los mejores libros que he leído este verano, el mío, ahí lo dije, y dices, ostras, ¿pero esto qué es? Muchísima gente, en la Feria del Libro de Madrid que estuve, hubo mucha gente también muy interesada y el concepto es sencillo, pero no es tan fácil de llevar a cabo. Es decir, hacer un compendio de una cosa muy grande de forma breve, de forma sencilla y de forma clara, suena bien decirlo, pero hay que hacerlo, hay que ponerse y no pasarse de las 300 páginas, que 312 o una cosa así. Es largo, es el libro más largo. Pero me refiero para una cosa tan grande como es la historia de la ciencia y la tecnología, que quepa ahí y que se entienda, porque además tu estilo es un estilo claro y fácil de seguir, que esa es la gracia, porque si te pusiera ahí con un lenguaje rococó y tal, digo, Daniel, no me comas la cabeza. No sé, hubiera sido ChatGPT, no yo. Bueno, pues lo dejamos aquí. Daniel, muchísimas gracias por asomarte al disfraz de Polifemo por tercera vez en este caso, por escribir ese libro tan chulo en el que he pasado un veranico muy bonito yo también, leyéndote, tú descansando, yo leyéndote, y por la divulgación científica en general, que es una cosa que yo cada vez valoro más porque no hay tanta gente que lo haga, que le guste y que lo haga bien. Así que muchas gracias. Y muchas gracias a ti, Juan Carlos, por este espacio que es un oasis, de verdad, tu podcast.
traes gente muy interesante, me gusta mucho lo que haces con el baloncesto también, y bueno, y que yo te escucho, tus ficciones también son muy chulas. Estoy haciendo una serie nueva, por cierto, que lo sepáis. Y yo que consumo mucho podcast, consumo mucha radio, porque por mi trabajo, pues con el coche, me encanta escuchar podcast, y para mí eres un imprescindible, ya lo sabes. Uy, y que prescindible empieza igual que impresentable. Digo, cuidado a ver si la liamos. Vale, pues me halaga y me gusta. Y se agradece porque al fin y al cabo el ego también da gusto que se lo acaricien uno un poco. No, pero es que es verdad, lo tuyo lo haces muy bien. Y eres tenaz, que eso es muy importante y tienes que seguir. Pues no es tan fácil, porque esto cansa. Hay que seguir, lo que te he contado de la preproducción, que a veces logras convencer a la gente que se ponga ahí detrás, que dedique un par de horas de su vida a echarlas aquí, sin tener claro que tenga una repercusión de popularidad enorme y tal, pues yo asumo que la gente que acepta venir se lo pasa razonablemente bien, el ratico creo que no es malo, pero lo que cuesta es que vengáis. Y que entendáis que aquí se puede pasar un buen rato, porque al fin y al cabo yo también entiendo que la gente que tiene que promocionar un libro o algo así tenga que ser muy selectiva a la hora de elegir dónde va, y evidentemente yo no puedo garantizar aquí una cobertura de decenas de miles de visitas y muchísimo menos de cientos de miles. Yo me quedo en los cientos y algún mil en los mejores casos. Y eso hay gente que dice, bueno, pues yo por 2.000 visitas no me molesto. Bueno. Cuando llegues a esos cientos de miles, se acordarán eso de que podían haber estado en el principio. Pues yo soy muy rencoroso. Muy bien hecho. Y tengo ya una lista negra. La gente, como hago yo y haces tú, somos de los que descubrimos un podcast que nos guste y nos vamos al principio. Sí. Mira, mira esto, qué buenos eran al principio. Correcto. Y dices, oye, esta gente que vino mola. Esta gente que vino del principio lo hizo bien. Pues tú estuviste desde el primer día. Eso sí, está la verdad es que muchas gracias. Y no va a ser el último y lo sabes. Sí. No, y luego hay que quedarse con lo del poema Ítaca de Cavafis, o sea, el camino. O sea, realmente lo que se disfruta no es llegar ahí a Troya, sino que es el camino, claro. Es lo que de verdad uno se acuerda y lo mejor. Exactamente, camino. Porque yo puedo decir que he hecho una parte del Camino de Santiago, pero son los últimos 200 metros y eso no. Yo no tengo un recuerdo demasiado impactante. Yo creo que he hecho los últimos 20, creo que he hecho yo. Bueno, pues lo dejamos aquí. Nos vemos en sucesivas ediciones sucesivas ediciones, quería decir, de El disfraz de Polifemo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.